Ya se ve. Ok, muchas gracias. Entonces dice así. Esta es continuación del Evangelio de Mateo, ¿no? El Cristo nos da el ejemplo, cual un modelo de estos tres pasos de la tentación. Y al experimentarlo una vez fuera de los antiguos misterios, por las fuerzas de una entidad que vive en los tres cuerpos o vehículos humanos, se da el impulso para que más tarde, en el curso de la evolución, la humanidad misma pueda alcanzarlo. Quiere decir que el hombre con su yo, con que vive en Malchut, en el reino, pueda elevarse al mundo espiritual. Así se alcanza que ya no existirá lo que separa los dos mundos y que el hombre, con el yo que vive en Malkut, pueda ascender a los mundos espirituales. Esto se logró para la humanidad al superarse la tentación, tal como esto se relata en el Evangelio. Una entidad que vivió sobre la tierra estableció el modelo del ascender del yo que vive en el reino a los reinos y mundos superiores. Podemos preguntar, ¿cómo debió ser la conquista de lo realizado por el Cristo en forma histórica exterior y que antes solo había sucedido detrás del velo de los misterios? Esto debió expresarse en el sermón acerca del reino. Por consiguiente, después de relatar objetivamente la escena de la tentación, el Evangelio ha de exponernos la fase del ascender del yo que en sí mismo puede vivenciar el mundo espiritual, sin necesidad de salir previamente fuera de sí mismo. Después del relato de la escena de la tentación, debió revelarse el secreto del yo, el cual, según el ejemplo de vida del hombre en el reino exterior, asciende al mundo espiritual. Por ello siguen ahora los capítulos que empiezan con el Sermón del Monte, donde se describe lo que el Cristo expone como la visión del reino Malkud. Tan profundo es el contenido del Evangelio de Mateo, las fuentes y los eventos de este Evangelio, realmente hay que buscarlos en la enseñanza oculta, no solamente de los esenios, sino verdaderamente en todo el mundo hebreo antiguo, como asimismo en el griego. De este modo, se suscita en nosotros el respeto y la sagrada veneración para con este documento que los clarividentes nos han dado. Al escucharlo sentimos que desde los tiempos antiguos ellos hablan a nosotros, y esto suena como un lenguaje espiritual y como el diálogo de las grandes individualidades a través de los siglos, de modo que lo que oyen quienes quieren escuchar, de modo que lo oyen quienes quieren escuchar. Muy bien, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, comentario, o continúo con la lectura. Bueno, voy a continuar. Ciertamente, solo lo escucharán quienes también entiendan la palabra del Evangelio. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin embargo, así como muchísimo era necesario para formar los oídos físicos, así también se requiere mucho para que se formen los oídos espirituales, los que nos capaciten para comprender el contenido de esos grandiosos documentos espirituales. La ciencia espiritual nos ayudará para aprender a leer los documentos espirituales, y solo cuando hayamos llegado a comprender la naturaleza del yo en el reino, comprenderemos también el capítulo que el Evangelio de Mateo comienza con las palabras: bienaventurados los pobres de espíritu, los que imploran espíritu, porque por sus propios medios, por la fuerza de su yo, encontrarán los reinos de los cielos. El iniciado de los tiempos antiguos hubiera dicho: en vano buscáis en el propio yo los reinos del cielo. Cristo, por el contrario, dijo: ha llegado el tiempo en que el hombre encontrará el espíritu en su propio yo, si él busca los reinos del cielo.
El acontecimiento histórico de la venida del Cristo consiste en traer al mundo exterior profundos secretos de los misterios. En este sentido hemos de considerarlo más detenidamente, y así se verá cómo deben interpretarse las palabras que en el Sermón del Monte empiezan con el bienaventurados. Muy bien, allí acaba el capítulo octavo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario o continuamos. Cuando menciona bienaventurados los pobres de espíritu, es como poder, como digamos, la pobreza no es, digamos, ausencia, sino que es como esas ansias y esa sed como de búsqueda, ¿no? Entonces, como cuando dicen bienaventurados los pobres de espíritu, es como esa búsqueda que tiene la persona hacia lo espiritual como tal. No es, digamos, ausencia de espiritualidad, sino como esa búsqueda que tiene alguien que tiene pobreza de algo, ¿no? Es a lo que se refiere. Entonces me pareció como importante esa parte. Sí, así es, así mismo es. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, comentario adicional o continuamos. Sigamos antes. Ok, Yo leo. vale, vale. Capítulo 9, ¿no? Sí. La vida del Cristo repite en el terreno de la historia universal, la iniciación, las bienaventuranzas. De lo expuesto en las conferencias anteriores se infiere que lo esencial del advenimiento del Cristo consiste en lo siguiente. La evolución humana que hemos caracterizado como el elevarse del alma a los reinos del espíritu, lo que en tiempos precristianos únicamente se lograba dentro de los misterios y sólo mediante el atenuar de la conciencia normal del hombre, esta evolución debió recibir un impulso de tal naturaleza que el hombre, al entrar en el mundo espiritual, sea capaz de mantener aquella conciencia del yo que en nuestros tiempos representa el estado normal para el plano físico-sensorial. Impulso cuya realización, por cierto, pertenece en gran parte al futuro de la humanidad. Este progreso en la evolución de la humanidad, que de dicha manera resultará del acontecimiento de Palestina, será a la vez el progreso más importante de todos los tiempos para la evolución de la Tierra y de la humanidad. Quiere decir que todo cuanto a este respecto ha de producirse en la futura evolución terrestre será la realización del gran impulso que por el Cristo ha sido dado. Preguntémonos ahora, ¿qué es lo que debió suceder? En cierto sentido, debió repetirse en todos sus pormenores lo que formaba parte de los secretos de los misterios antiguos, como por ejemplo el hecho de que al sumergirse en los cuerpos físico y etéreo, el hombre llega a experimentar las tentaciones de las cuales hemos hablado en la conferencia anterior. También hemos dicho que en los misterios griegos se experimentaban todos los peligros y dificultades que se nos presentan al expandirnos en el macrocosmos. Todo esto que el hombre de una u otra manera experimenta en la iniciación, lo vivió el Cristo Jesús de un modo ejemplar, dando así como suprema individualidad el impulso único para que el hombre en el curso de la futura evolución pudiese pasar por semejante evolución que se basa en la iniciación. Contemplemos pues en primer lugar lo que en los misterios se había realizado. Muy bien, hasta ahí podemos dejar. Ok. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Antes entendí que la finalidad del impulso crístico se va a ver como materializada, no sé si sea la palabra, como en la próxima
en el próximo estado planetario, algo así. No ahorita En- o en- sí. o sea, todo está relacionado, pero entiendo yo que no es en el próximo estado planetario. O sea, los frutos tienen que verse desde prácticamente desde que Cristo murió en la cruz, ¿no? Pero para toda la humanidad, de pronto sí, en el próximo estado planetario. Porque en este momento ahí queda pendiente todavía una sexta raza raíz y una séptima raza raíz. Pero el fruto de Cristo no lo tendrán todos los seres humanos. Entonces, para que englobe todos el fruto, yo creo que tiene que ser en el siguiente estado planetario. Y los demás quedarían como ya rezagados. Siendo así, entonces sí sería la respuesta, la confirmación a tu pregunta, Kate. Pri, ahí es cuando va a ser la guerra de todos contra todos. La guerra de todos contra todos es ya dentro de poco, relativamente. Al terminar, al estar terminando, o sea, la transición entre esta raza raíz, que es la quinta, a la sexta, allí va a ser la guerra de todos contra todos. Porque Eh, ya se están viendo los inicios, ¿no? Si uno se pone a ver, quieren como separar todo, que los hombres contra las mujeres, los izquierdistas contra las derechistas, y literalmente ese nombre que dice guerra de todos contra todos es tal cual lo que apenas estamos como vislumbrando, ¿no? sí, 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 así es, así es. Y eso es algo que, como tú bien lo dices, se está vislumbrando. No demora en agravarse más. De hecho, no se nota tanto ahorita porque se tolera, o sea, no es que se tolere, se vive bajo esa división y la gente no se da cuenta del peligro de esa división. Hay casos extremos que se notan mucho, pero son aislados. Pero en general esa división se está cada vez atenuando más en todos los aspectos. En lo de, digamos, en rivalizar entre mujeres y hombres, el machismo, feminismo, en rivalizar por religión, por política, por deporte, ya sea el deporte que sea. Esas diferencias sin tolerancia es lo que va a ser el fruto de esta guerra de todos contra todos. El problema es que ahora no es que se tolere, sino que se ignora el peligro de eso. Y va a pasar, mejor dicho, no hay nada que hacer, va a pasar como el experimento de la ranita, que la rana, digamos, si salta en un charco caliente de agua hirviendo, salta, o sea, no quiere quemarse. Pero si esa ranita salta en una charca que poco a poco se le va subiendo la temperatura, va a morir al final cocinada porque no va a saltar. Porque va tolerando, va aceptando eso como si fuera una realidad, ¿no? Y no se ve el peligro que le acecha. Y eso como analogía de la ranita va a suceder con esta sociedad. La gente no se da cuenta que se está dividiendo, que por rivalidades, por, por tonterías, o sea, por falta de tolerancia. Y eso es lo que nos va a hundir a la guerra de todos contra todos, que ya está escrito en el plan que va a pasar, porque no se cultivó la tolerancia, el amor hacia la fraternidad, hacia el prójimo en esta época. Antes más bien se ve que hay más rivalidades sin sentidos, enemistades sin sentidos. No se quiere tolerar, se prefiere rivalizar. Y eso es lo que va a pasar, ya está escrito. Eso es lo que hay como redondeando tu idea. Bueno, muy bien, así tengan algún comentario adicional, pregunta o inquietud o continuamos. Sigamos. Vamos. Ok. Lo que el alma ejecutaba lo hacía con la conciencia del yo atenuada, encontrándose más bien en un estado semisoñante. Pero con todo, el alma experimentaba ciertos hechos los que pueden describirse de la siguiente manera.
Se despertaba el egoísmo para que el hombre no quiere depender del mundo exterior. Perdón, se despertaba el egoísmo porque el hombre no quiere depender del mundo exterior. Pero en realidad el hombre depende de este mundo puesto que no puede producir los alimentos como por encanto, como por magia. Por consiguiente, como debido a su corporalidad física el hombre depende del mundo sensible, se expone a la ilusión de considerar como mundo real, con todo su esplendor, lo que solo resulta de la corporalidad física. Esto lo experimentaba todo el discípulo que en los misterios buscaba la iniciación, si bien en un estado diferente de cómo lo vivió el Cristo en máximo grado. Si estos hechos se describen, tanto para el discípulo de los misterios antiguos como para el Cristo, la descripción resultará similar en ambos casos. Desde que lo realizado en la oscuridad de los misterios apareció luego como un hecho exterior de la historia universal, transformándose así en acontecimiento histórico único en su género. Tomemos, por ejemplo, el siguiente caso de un hecho común en la antigüedad, principalmente en los últimos siglos precristianos. Un pintor o escritor habría tenido conocimiento de procedimientos que se realizaban para la iniciación. Luego lo habría pintado o relatado. Semejante cuadro o descripción hubiera sido similar a lo que los evangelios relatan con relación al advenimiento del Cristo. Así podemos imaginarnos que en diversos misterios antiguos el iniciado, después de haber pasado por ciertos pasos preparatorios, ha sido atado, con los brazos extendidos, a una especie de cruz, con el fin de liberar su alma. En tal estado que se quedaba entonces durante un tiempo para separar su corporalidad, lo anímico, y de este modo experimentar lo que hemos descrito. Si todo esto apareciera pintado o escrito en forma literaria, alguien podría decir: aquel pintor o escritor ha pintado o descrito, según la tradición antigua, lo que se realizaba en los misterios, y podría añadir: en los evangelios se ha registrado y transmitido lo que existía en tiempos pasados. En mi libro, El cristianismo como hecho místico, se expone extensamente que todos los secretos de los antiguos misterios reaparecen en los evangelios y que estos no representan sino repeticiones de relatos relativos a la iniciación de los misterios. Esto es así justamente porque todo lo realizado en los misterios como proceso interior del alma volvió a tener lugar como hecho histórico, o sea, porque lo acontecido con Cristo Jesús, elevado al nivel de entidad yo, repitió los actos simbólicos o también real simbólicos de la antigua iniciación. Este hecho hay que tenerlo presente. Justamente el que firmemente sostiene que la venida del Cristo es un acontecimiento histórico y que como hecho histórico tuvo lugar lo que antes fueron sucesos en los misterios, si bien para otras condiciones humanas, puede también registrar la similitud entre la biografía de Cristo en los evangelios y lo acontecido en los misterios. Dicho exactamente, los hombres llamados a verificarlo tomaron conocimiento del acontecimiento de Palestina, percibieron que se cumplía la profecía de los esenios, el bautismo en el Jordán, la tentación y todo lo demás, inclusive la crucifixión. Así pudieron decir: tenemos ante nosotros la vida de una entidad espiritual en cuerpo humano. Bueno, muy bien, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, inquietud, comentario, o continuamos. ¿Continuamos? Sí, continuemos.
Muy bien. Contemplando esta vida en sus pasos esenciales, encontramos ciertos pormenores que se realizan en la vida exterior histórica, los mismos pormenores que también tienen lugar con los iniciados en los misterios. Tomemos entonces el canon de un misterio. Se nos presenta el prototipo de un proceso. Aquí podemos describir como un hecho histórico. El gran secreto consiste en que aquello que antes se realizaba en la penumbra de los templos y que solo en sus resultados llegaba al mundo exterior, para los que poseían la visión espiritual, tuvo lugar al realizarse el acontecimiento de Palestina en el plano abierto de la historia universal. Pero hay que tener presente que en aquellos tiempos no se escribían biografías como ahora se acostumbra a hacerlo, como biografías como las de Goethe, Schiller, Lessing, etc., con un sinnúmero de pormenores insignificantes, los que, sin embargo, se consideran como lo más importante. No así los evangelistas, quienes se contentaron con describir lo esencial de la vida de Cristo Jesús. Y lo esencial es precisamente el hecho de que en el plano abierto de la historia universal, la vida del Cristo fue una repetición de la iniciación. No hay que extrañarse que esto es así y que en nuestra era pudo tener lugar lo que realmente asombra al mundo. Esto que tanto nos asombra se nos presentará aún más estupendo si dirigimos la atención hacia lo siguiente. Consideremos lo que son los mitos y leyendas de los tiempos antiguos. El que conoce y sabe lo que son los mitos y leyendas encontrará en gran parte de ellos el relato, traducido a sucesos físicos, de hechos que la antigua conciencia clarividente había visto en los mundos espirituales. Hay también otros mitos y leyendas que esencialmente no son sino descripciones de lo sucedido en los misterios. El mito de Prometeo es en parte una descripción de actos en los misterios. Lo mismo puede decirse de muchos otros mitos. Así, por ejemplo, la imagen en que al lado de Zeus aparece un dios inferior, el cual debe tentar a Zeus, si lo expresamos en sentido griego, Pan como tentador de Zeus, Zeus sobre una colina, a su lado Pan, induciéndole en tentación. Existen distintas maneras de representarlo. ¿Cuál es el significado de estas imágenes? Expresan el proceso del descender en el interior del hombre, donde él encuentra su propia naturaleza inferior, la naturaleza pan-egoísta. El mundo antiguo está lleno de representaciones de semejantes hechos que se producían cuando el iniciado emprendía el camino hacia el mundo espiritual y que encuentra su expresión en los mitos y símbolos. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos con la lectura. Sigamos, Santi. Ok. Hoy en día muchas personas poco escrupulosas, las que para el asombro de otras que no conocen los hechos, hacen el gran descubrimiento de que existen un cuadro, Pan como tentador de Zeus. Después dicen, se ve claramente que la escena de la tentación de Cristo ya existía. Los evangelistas no hicieron otra cosa que servirse de esa representación para combinar el contenido de los evangelios. Y de ahí llegan a la conclusión de que los evangelios no dicen nada realmente importante, sino lo derivado de los mitos, y que hablan de un Cristo imaginario. Así hubo un gran movimiento en Alemania, donde de un modo poco escrupuloso se trató el tema de si el Cristo realmente vivió. Con grotesca falta de conocimientos, pero con profunda erudición, se enumeran los mitos y leyendas que demostrarían que existían las escenas que vuelven a presentarse en los evangelios. Para nada sirve decir la verdad sobre la cuestión, y así surgen en nuestros tiempos, de un modo realmente grotesco, movimientos espirituales. Esto nos obliga una que otra vez a tomar posición contra objeciones, que se basan en una aparente erudición, contra las verdades expuestas por la ciencia espiritual. Los hechos de los misterios necesariamente han de volver a aparecer en los evangelios, que hablan del secreto de la iniciación,
con relación a otra individualidad, para decirnos, lo que antes se había realizado en los misterios con la conciencia atenuada, volvió a realizarse como algo peculiar, puesto que una entidad debió pasar por esos mismos procesos, pero sin atenuar la conciencia de su yo. Perdón. Por lo tanto, no hay que extrañarse que difícilmente pueda encontrarse cosa alguna en los evangelios que antes no haya existido, solo que existió de una manera tal que con relación a lo anterior se podría haber dicho: ciertamente, el hombre debía elevarse a los reinos de los cielos, pues ellos aún no habían venido al yo. Lo esencialmente nuevo es esto: lo que antes en regiones superiores solo se experimentaba con la conciencia del yo atenuada, se experimentó entonces en Malkut, en el reino, con plena conciencia del yo. Y es por esta razón que después de haber experimentado lo que el Evangelio relata como la escena de la tentación, Cristo Jesús se convierte en el predicador sobre el reino. No solamente los hechos de la iniciación debieron repetirse en la vida de Cristo, sino que en el mismo sermón sobre el reino debió recalcarse todo lo que se había ofrecido a lo que antes venían a los misterios o que adoptaban sus enseñanzas, lo recibirán ahora quienes en sí mismos vivencian la entidad del yo y lo vivencian de un modo similar a lo vivido por el Cristo. Resulta pues que todo ha de producirse, incluso lo relacionado con la enseñanza misma, pero con la diferencia de que se subraya: lo que antes no se alcanzaba con el yo, se adquiere ahora con el yo. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna duda, inquietud, comentario, o todo está claro, o todo está enredado. Ustedes dirán. Ya más o menos como los mismos profetas de la Biblia, que como que ya sabían que iba a pasar, pero pues todavía no había sucedido. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, mucho de lo que se relata en mitos, leyendas o incluso cuadros, narraciones de otras culturas que narran el proceso oculto o pintan, si es pintor, el proceso oculto de algunos eventos o sucesos que tienen que hacer para el proceso secreto de la iniciación, ¿no? Entonces, algunas cosas pueden ser un poquito parecidas a lo que algunos evangelistas escriben en los evangelios, simplemente por ese hecho, porque Cristo lo tuvo que hacer él para dárselo a toda la humanidad. Esas cosas que solamente lo podían hacer o lo sabían los que habían participado en los misterios de todas las culturas del orbe. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario, pregunta o continuamos? ¿Y vos te acordás algo de los misterios de Mitra? Es que yo me acuerdo que tiene una relación con lo del impulso crístico, pero ahorita no lo tengo muy presente. Los misterios de Mitra, habían varios misterios. Este era de Grecia, ¿cierto? Sí, sí, sino que yo me acuerdo que había una relación, pero no la tengo cuál es que es. Sí, habían, según la región, es que Grecia antes era un imperio grandecito, ¿no? Habían varios centros de misterios. Uno muy popular es los misterios de Eleusis. Estaban los de Mitra. Los de Mitra no me acuerdo dónde es que quedaba el centro. Y habían otros. Había uno. Ah, bueno, esos eran los otros oráculos también, pero los oráculos no están relacionados con los misterios. Pitágoras. Pitágoras también tenía una escuela de misterios, ahorita que me acuerdo. Y hay otro conocido. Platón. Sócrates y Platón tenían otra forma de llegar a los misterios. Entonces, se supone que esas formas eran secretas, un poquito puede ser que diferentes en la forma externa, pero el modelo definitivo era que había muchas pruebas difíciles y al final tenían que morir o darse como muertos por 3 días.
Pero en lo demás, Pri, no sé exactamente cuál es la diferencia con los demás misterios respecto al de Mitra, ¿no? Sí, sí, era ese, que en principio, pues, en general es como el iniciado tenía que pasar por unas pruebas, pero siempre era como a través de un maestro, ¿no? Mientras que ahora, pues, con la llegada del Cristo, el maestro es el Cristo como tal, y la persona puede, encontrando el Cristo, puede llegar a ser iniciado. Exactamente. Sí, así es. Bueno, muy bien, ¿quién me colabora con el siguiente texto? Yo estoy manejando free. Sí, sí, tranquilo, no, solamente Yo, gracias. el Cristo. Sí, El Cristo, hablando a los que debieron escuchar esta gran verdad, les llamó la atención sobre el hecho de que antes los hombres habían elevado la mirada hacia el reino de los cielos, diciendo, desde lo alto, pero sin penetrar en nuestro yo, puede venir la bienaventuranza. Y esto hacía necesario dejar en pie lo que antes se había enseñado con respecto a la fuente divina de la existencia a la que se llegaba con la conciencia del yo atenuada. Solo que ahora debió enunciarse lo que sigue. Si antes se decía, debéis elevar la mirada hacia los reinos donde se halla la fuente divina de la existencia y debéis esperar que lo divino irradie sobre los reinos de los cielos, ahora en cambio se podrá decir, lo divino no solo irradia hacia vosotros, sino que la voluntad de las alturas debe penetrar en lo más hondo de la naturaleza del yo humano y allí debe transformarse en voluntad del propio yo. Supongamos que las distintas invocaciones del Padre Nuestro ya hubieran existido en tiempos anteriores y que hubiera sido necesario este único cambio. En el pasado se elevaba la mirada al Espíritu Padre de manera tal que mantenía invariable todo cuanto existía en la altura y que ello irradiaba en el reino terrestre. Mas ahora el reino debe descender a la tierra donde se halla el yo, y la voluntad que se hace en lo alto debe también hacerse sobre ¿Se cortó? Ay, sí, se cortó un Y algo poco. pasó, ¿cierto? sí, no Sí. escucho, no Pensé que escucho, era no. yo. ¿Aló? Aló, aló. Sí, ya te escuchamos, Santiaguito. Sí, sí, pero ¿me escuchas, Francisca? No, Ah, No, ella como que se desconectó. sí, sí, entonces voy a retomar yo la lectura, ¿listo? qué pena que yo no les colabore, sino que como yo es desde el celular que es tan pequeño, Ajá. la letra es muy pequeñita y me da pena pues no leer bien y todo, pero si no, con mucho gusto les colaboraba. Ok, no te Tranquila. preocupes. Yo continúo. Mas ahora el reino debe descender a la tierra donde se halla el yo, y la voluntad que se hace en lo alto debe también hacerse sobre la tierra. ¿Qué es lo que resulta de tal hecho? Resulta que el que sepa apreciar el sentido más profundo no se extrañará de que las invocaciones del Padre Nuestro puedan haber existido en tiempos antiguos. El que todo lo juzga superficialmente no notará esta sutilidad, y al encontrar esas oraciones en tiempos pasados simplemente dirá, allí está, los evangelios mencionan el Padre Nuestro, pero este ya existió mucho antes. Obsérvese bien la enorme diferencia entre la comprensión correcta de las escrituras y la consideración superficial. Lo que importa es que se sepa aplicar el aspecto nuevo a la consideración de lo antiguo. El que no lo ve dirá simplemente que el Padre Nuestro ya había existido. Hay que explicar estos hechos para que los conocedores de la ciencia espiritual sepan enfrentarse a lo que en el presente aparece como ciencia superficial, lo cual sin embargo se divulga a través de centenares de medios de publicidad y es considerado como ciencia verdadera. A alguien efectivamente se le ocurrió buscar en toda clase de documentos antiguos, en el Talmud, etc., pasajes que en su conjunto dan algo parecido al Padre Nuestro. Entiéndase bien, no se trata de haberlo encontrado en su conjunto, fuera de los evangelios, sino frases aislados de diverso origen.
Llevándolo a lo grotesco, podríamos decir que el Fausto de Goethe, las primeras palabras también fueron combinadas de esta manera. Tal vez se podría comprobar que en el siglo XVII hubo un estudiante quien, al no haber aprobado, decía: he estudiado, por cierto, jurisprudencia con fervoroso empeño. Y otro, al no haber aprobado en medicina, decía de un modo similar: he estudiado, por cierto, medicina con fervoroso empeño. Y que Goethe habría combinado estas frases para el comienzo de su poema. Es paradójico. Sin embargo, el principio y el método son comparables a lo que se nos presenta en la crítica de los evangelios. Recopilando de esta manera, preséntase lo siguiente como Padre nuestro. Comillas: Padre nuestro que estás en el cielo, oh Señor, nuestro Dios, santificado sea tu nombre, glorificada sea la memoria de tu existencia en el cielo, así como así también sobre la tierra. Que tu reino perdure sin cesar. Los santos de todos los tiempos decían: perdona a todos los hombres en el perjuicio que ellos me han irrogado, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino de los cielos, y tú gobiernas con gloria para siempre y eternamente. Comillas. Esto ha sido combinado de la manera que acabo de caracterizar. Así se hace el Padre Nuestro. Falta solamente el matiz indispensable en concordancia con el significado del acontecimiento de Palestina. En ninguna de esas frases se dice que el reino debe descender a la tierra. En cambio, se dice que tu reino perdure sin cesar, en vez de venga tu reino a nosotros. Esto es lo esencial que, tomándolo superficialmente, no se percibe. A pesar de que las distintas frases han sido buscadas no en una sola, sino muchas bibliotecas, no contienen lo que también es de importancia, a saber: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que aquella compenetre el yo. Compenetrándolo tan solo en su valor científico exterior, se notará la diferencia entre la investigación aparente y la realmente concienzuda, que toma en cuenta todos los pormenores. Esta investigación concienzuda existe, falta solamente prestarle la debida atención. Las referidas frases figuran en el libro Los mitos de los evangelios de J. M. Robertson. Este libro adquirió fama como una especie de evangelio moderno y fue traducido al alemán para conocimiento de todos. En muchos lugares de Alemania, un docente de la universidad da conferencias sobre la cuestión: ¿Jesús ha vivido? Basándose en los hechos que acabo de caracterizar, llega a la conclusión: no existe documento alguno que nos condujera a presumir que lo dicho en las Escrituras de una personalidad como la de Jesús haya vivido. Y entre los libros más sobresalientes, aquel conferencista o conferenciaste se apoya también en el libro de Robertson. Pero de esta investigación histórica de las Escrituras puede aprenderse otra cosa más. Bueno, así como vamos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿O continuamos? Algo importante no sé si recordamos la voz de la Bad Call. Era como un comentario que había dicho Jesús de Nazaret antes de que entrara el Cristo, que tuvo la conversión en el quinto evangelio, que hablaba pues que los antiguos misterios mencionaban la voz de la Bad Call, y que es como el Padre Nuestro invertido, pero no tengo ahorita buen conocimiento para profundizar en el tema, pero me parece también interesante cuando se habla de esto. Sí, eso, como tú lo dices, está en el quinto evangelio. Esa era una oración que se escuchaba en los templos de los esenios. Pero no me acuerdo bien. Creo que era como una especie de, como una, no sé, no maldición, como una condena que tenía el ser humano, ¿no? Entonces Cristo lo invirtió para que se vuelva como esperanzador hacia una realidad espiritual futura. Pero no me acuerdo mucho. Cuando leamos el quinto evangelio, ahí lo recordaremos mejor. ¿Listo?
Listo. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta, comentario? ¿Hay algún otro documento que hable sobre Jesús, aparte de la Biblia? Ninguno verdadero. Porque no ha escrito libros sobre Jesús, ¿no? Y algunos son novelas y mucha gente piensa que es verdad. Ejemplo, El caballo de Troya, no sé si han escuchado ese libro. Es una novela donde supuestamente relata una vida, acontecimientos cercanos a la vida de Jesús, personas que vieron cerca de Jesús. Incluso se atreve el autor a dar ciertas imágenes como si estuviera ahí, como que Jesús fuera el protagonista y él describe ciertas escenas que nunca existieron en los evangelios, ¿no? Que nunca las relataron, que son fantasiosas, por supuesto. Le fue muy bien porque la gente cree eso. Lleva 7 libros o 8, no sé, sobre eso, Caballo de Troya. No sé si lo han escuchado. Me suena, pero no lo he leído. Yo lo he escuchado. Van como 12, Sí, imagínense. pero esto, sí, la gente cree mucho en eso, la verdad. Sí, 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 ahí relata cosas que Jesús estaba enamorado de María Magdalena, cosas así. Y eso la gente pues dice, uy, sí, eso pasó, eso es verdad. Y creen más esos relatos que los mismos hechos de la Biblia, de los evangelios, ¿no? Como en Entonces, el código del... exacto, Da Vinci, sí, Ujú. exactamente, exactamente, sí. La gente está muy propensa en esta época a creer las cosas fantasiosas que la misma historia, que la verdadera historia contada por los evangelistas. Solamente, Kate, para contestarte, hay 4 textos que hablan de Cristo, de la vida de Cristo, que son los evangelios. Luego están las cartas de los apóstoles, que dan cierta luz a las enseñanzas de Cristo, mas no el relato de porque no convivían con Cristo cuando pasó muchas cosas, ¿no? En los, por ejemplo, San Pablo, ¿no? San Pablo es el que más ha escrito después de los evangelios sobre Cristo. O sea, muchas de las cartas del Nuevo Testamento son de San Pablo. Hay como 5 diferentes que son por Pedro y Juan. Pero todos los demás no conocieron a Cristo. O sea, San Pablo y otros allí. Timoteo. Bueno, no, no me acuerdo de los otros autores de las cartas, de otras cartas. Entonces solamente hay 4 documentos que hablan de Cristo, que son fieles. Los demás son inventos, ya sean como calumnias o ya sean para ventas. En el Talmud hablan un poquito de Jesús, de Cristo, pero puras calumnias. Listo, no sé si hay otra pregunta, comentario adicional. Lucas no lo conoció, ¿no es cierto? No. No, Lucas no. Lucas creo que fue discípulo de... ¿será de San Pablo? No, no. Ah, no. ¿Pablo? Sí, creo que de Pablo, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que Pablo. Uh-huh. Sí, de Pablo. El otro autor, Marcos, no me acuerdo de quién fue discípulo, creo que fue de Dionisio. No, no, Dionisio no. No, no me acuerdo, Marcos, de quién fue discípulo. ¿Y Mateo? Mateo sí fue discípulo, sí. Mateo era Leví, Ajá. sí fue Ah, sí, discípulo, sí. él sí lo conoció. Sí, Ujú. incluso el relato que él mismo expresa de sí mismo, de cómo se unió a los 12, como miembro de los 12 apóstoles de Cristo, es curioso, ¿no? Porque él era recaudador de impuestos y Cristo pasa por el lado y le dice, sígueme, y él se levanta, deja todo tirado y lo sigue. Ah, sí, en la Biblia. Sí, este es un hecho autobiográfico que él narra ahí. Y Juan, pues por supuesto, Juan el evangelista, sí era el discípulo amado. Bueno, muy bien. Yo creo que ya hemos leído bastante, podemos dejar allí, ya más como falta Malena y Vladimir, para no Ah, sí, adelantarnos mucho. Entonces, perfecto. sí, entonces, Listo, bueno, listo. feliz noche para todos, muchas gracias Feliz por noche, que descansen. participar, Bueno, igualmente, Chao. feliz noche, ya. chao.